Hola, mi nombre es Lizeth García y hoy vine a hablarles de los derechos de los pueblos originarios. En primer lugar, debemos preguntarnos qué entendemos por pueblos originarios. Pues bien, pueblos originarios es la denominación que ha surgido en los últimos años gracias a reivindicaciones identitarias del territorio y a otras autoimpuestas por comunidades que descienden de nativos americanos. Los pueblos originarios son aquellos que mantienen su identidad étnica, conservan los rasgos esenciales de su cultura originaria y lograron sobrevivir a la cultura que les fue impuesta. Tienen sus propias lenguas, practican ritos religiosos, cuentan con una cosmovisión diversa a la occidental. Ahora bien, debemos referirnos al concepto de comunidades indígenas. En efecto, estas pueden ser entendidas como el conjunto de familias o grupos convivientes que se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena. Tienen una organización social propia y comparten un pasado cultural, territorial e histórico. Tienen ascendencia amerindia, conciencia de identidad, comparten valores, rasgos, usos o costumbres, formas de gobierno, gestión, control social o sistemas normativos propios que los distinguen de otras comunidades, con independencia de que tengan o no títulos de propiedad. Conforme al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comunidades indígenas son integrantes de un pueblo indígena, esto es, aquellos que forman una unidad social, económica y cultural y que se asientan en un territorio y reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Por otro lado, cuando nos referimos a pueblo, debemos entender por tal al conjunto de familias y comunidades indígenas identificadas con una historia en común. Estos cuentan con una lengua e identidad distintiva y comparten un territorio común, conservando además parte de este a través o mediante sus comunidades. José Martínez Cobo nos dice que los pueblos indígenas son aquellos que cuentan con una continuidad histórica de sociedades anteriores a las invasiones territoriales y se consideran diferentes a otros sectores de las sociedades que prevalecen actualmente en estos territorios y que tienen la determinación de desarrollar, preservar y transmitir a generaciones futuras sus territorios y identidad étnica conforme a sus patrones culturales, sistemas legales e instituciones sociales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos define expresamente a los pueblos indígenas como aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o aunque sea una parte de estas. El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales independientes se refiere a ellos como poblaciones que habitaban en el país o región geográfica a la que pertenece México en la época de la conquista o la colonización o el establecimiento de las actuales fronteras estatales. Cualquiera que sea la situación jurídica de estos, conservan sus instituciones sociales, culturales, económicas y políticas o parte de estas. Tenemos entonces que el pueblo indígena es aquel que no solo está compuesto por un conjunto de comunidades indígenas, sino que se distingue de otros sectores sociales o colectivos y se transmite por generaciones su identidad étnica, territorios, sistemas legales e instituciones. Las comunidades indígenas son aquellas que integran y se autoidentifican como pertenecientes a estos pueblos. Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas únicas y formas de interactuar con la gente y el medio ambiente. Han conservado características sociales, culturales, económicas y políticas diferentes a las de las demás sociedades en las que habitan, y más allá de sus diferencias comparten problemas comunes que tienen que ver con la protección de sus derechos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios a nivel mundial han buscado que se reconozcan sus identidades, formas de vida y derecho a las tierras, territorios y recursos naturales tradicionales. Esto pese a que siempre se han violado sus derechos y que sean uno de los grupos de personas más desfavorecidos y vulnerables en el mundo. Por esto es que la comunidad internacional reconoce la necesidad de medidas especiales para proteger sus derechos. Ahora, en lo que respecta a los derechos de los pueblos originarios, podemos dividir estos en dos. Los derechos de carácter individual y entre los que encontramos, por supuesto, el derecho a la libertad, que implica que la persona puede decidir libremente sobre su desarrollo emocional, intelectual y corporal.
Para los indígenas en sus propias comunidades y fuera de ellos, tiene la potestad de decidir sobre su desarrollo humano como cualquier mexicano lo podría hacer. Y al ejercer este derecho se identifican a sí mismos como indígenas y el llamado principio de autoadscripción enunciado en el artículo 2 de la Constitución es el fundamento jurídico. También tenemos el derecho a la libertad de expresión. Esto implica la posibilidad de que se puedan expresar en su propia lengua, en especial cuando la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas prevé 168 idiomas aproximadamente como lenguajes nacionales, lo que implica que debemos respetarlos fuera y dentro de sus comunidades y en instancias propias exteriores, en el campo, ciudades, calles, aulas y diversos escenarios. También tenemos un derecho a la libertad de reunión, teniendo en cuenta la necesidad que se tiene en general de acceder a beneficios colectivos y que obliga a las personas a reunirse con la comunidad y participar en sus decisiones. Recordemos que cualquier sociedad debe en la toma de decisiones respetar los derechos de todos, sean estos colectivos o individuales, y aunque esto no es una tarea fácil, sí es obligación que así sea tanto para la autoridad indígena como para sus comunidades y para los que están fuera de ella. Del mismo modo, tenemos al nominado derecho a la libertad de manifestación y este es un derecho no solo político, sino que tiene una connotación religiosa. Individualmente un indígena puede pertenecer a un partido político o conformarlo con otros o no hacer ninguna de estas dos acciones y el derecho a la manifestación implica la posibilidad de que lo haga pacífica y organizadamente a favor o contra alguna política pública o cualquier tema que pueda resultar de su interés con independencia de si se es o no indígena. Ahora bien, vamos a referirnos al derecho a la vida. Esto es la posibilidad de que como indígena nadie me prive de lo más preciado que tengo, que es mi vida, o que me exija que la debo ofrecer por algún motivo de orden social, económico, político, religioso, y en especial cuando en algunas comunidades en la República Mexicana se siguen permitiendo algunos castigos o penas que lesionan la integridad física o emocional, afectando la dignidad humana, por supuesto. Es claro que a los indígenas se les debe respetar su integridad intelectual, corporal y emocional. En lo que respecta al derecho a la propiedad, debemos decir que en un México independiente, en el que se deben considerar que las tierras corresponden originariamente a todos y en la nación, este derecho debe ser reconocido. En todo caso, no debemos ser ajenos a que las tierras comunales son básicamente de origen indígena, es decir, que se conservaron desde la época colonial o antes. Recordemos que la tierra no es una mercancía, sino que es un cimiento de la cultura de los indígenas. Estamos en la obligación de respetar sus derechos, los derechos de la naturaleza y los de los animales para que tanto indígenas como no indígenas podamos lograr sobrevivir. Nos referiremos a los derechos colectivos, el derecho a la libre determinación. ¿Cómo puedo ser libre en lo individual? Lo puedo ser en mi desarrollo familiar, sentimental, vecinal, laboral y social. También cómo puedo hacer parte de un todo denominado colectividad, pero con la posibilidad de ser libre para que junto con los demás decidamos. Como indígenas, deberían tener derechos individuales por su condición de tal y colectivos al nacer de la comunidad que los reconoce como parte de sí. Los derechos políticos, por su parte, tienen aplicación interna comunitaria. Esto es la posibilidad de autogobernarse mediante la elección de sus autoridades o a través de sus normas y externa o esta comunitaria, participando en órganos de representación en entidades federativas. Los derechos jurisdiccionales aplican en el ámbito interno y correspondería a la facultad de decidir su derecho, jueces y normas, y en lo externo a la posibilidad de integrar órganos de justicia que apliquen sus propias normas. También hay unos derechos territoriales en los que el ámbito interno corresponde a la potestad de propiedad, usufructo y uso de recursos naturales de las comunidades y el externo a la de recibir beneficios de esa propiedad, uso y usufructo. Finalmente, hablaremos de los derechos culturales, en los que se incluyen prácticas y concepciones de orden lingüístico, religioso
y artístico de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los derechos sociales, entre los que podemos enunciar grosso modo el derecho a una vivienda, un salario, empleo dignos en su comunidad y fuera de ella, así como los derechos económicos, mismos que más bien están relacionados a la posibilidad que tienen los indígenas de desarrollarse en sus comunidades a partir de sus propias cosmovisiones y participar en la planeación nacional. Se requiere que los presupuestos de las instituciones atiendan a las necesidades de salud, educación, bienestar general de los pueblos. Con relación al contenido normativo nacional e internacional, debemos precisar que en el contexto nacional se surtieron algunas reformas a la Constitución de los Estados Unidos mexicanos en los años 1989 y 1992 en materia indígena. En el año 2001 se aprobó una reforma con el propósito de legislar sobre los derechos de los pueblos indígenas, modificando el artículo segundo constitucional. Desde entonces, la Constitución ha ampliado la protección de estos pueblos y comunidades buscando el amparo de sus derechos, asegurando la justicia, igualdad y equidad de tratamiento respecto a los demás individuos de la nación o pretendiendo hacerlo, y reconociendo la autonomía y elección y libre determinación conforme a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, buscando el fortalecimiento de la representación y participación política. El artículo primero de la Constitución, por ejemplo, establece el derecho a la no discriminación por motivos de origen étnico o nacional y prevé que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos allí y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección. El artículo segundo de la Constitución hace más bien un reconocimiento expreso sobre los derechos de los pueblos indígenas, señalando que se reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libre determinación y, consecuentemente, a la autonomía para aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose en esa tesitura a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y entre los derechos. Igualmente los habilita a decidir sus formas internas de convivencia y organización económica, social y cultural, política, así como elegir conforme a sus normas y procedimientos o prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, preservar y enriquecer sus lenguas, conocimiento y elementos constituyentes de su cultura e identidad, mejorar y conservar el hábitat y preservar la integridad de sus tierras, acceder a estas respetando las formas y modalidades de propiedad y tenencia establecidas en el texto constitucional y elegir a sus representantes ante los ayuntamientos en los municipios. El artículo tercero refiere que debe atenderse a la continuidad y crecimiento de la cultura, contribuyendo a una mejor convivencia humana, fortaleciendo el aprecio y respeto de la diversidad cultural, la dignidad de la persona y evitando los privilegios de raza, religión o de grupos. Por su parte, el cuarto nos habla del derecho que tiene toda persona a la identidad, incluyendo por supuesto a los indígenas, al acceso de cultura y al libre disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en el ejercicio de sus derechos culturales. Además, constitucionalmente se ha pretendido la salvaguarda del derecho al acceso pleno a la jurisdicción estatal, en el que está implícito, por demás, el acceso a procedimientos y juicios en los que los indígenas sean agentes activos, o sea, que participen en lo individual y colectivo, considerando que este derecho debe atender a sus especificidades culturales, usos y costumbres. Este derecho implica que a toda persona debe administrarse la justicia por tribunales diligentes que tienen la obligación de impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, expidiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sin embargo, nos cuestionamos si la simple consagración de recursos efectivos es suficiente para un acceso pleno a la jurisdicción estatal por parte de los indígenas, en especial cuando ellos tienen sendas dificultades para acceder a la justicia y éstas se agravan por sus niveles de marginalidad y también por falta de políticas interculturales de justicia.
Aunque son varias las leyes que se han expedido en México en materia de pueblos indígenas, en esta oportunidad destacaremos principalmente dos de ellas. A nivel federal, tenemos a la Ley de Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Como instrumentos internacionales aplicables a México, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el plurienunciado Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Además, debemos señalar que en el contexto internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo refiere que al aplicar la legislación nacional a los pueblos indígenas debe tenerse en cuenta sus costumbres o su derecho consuetudinario. El artículo 8.2 señala a la letra que los pueblos gozan del derecho a conservar instituciones y costumbres en la medida en que éstas no choquen o no impacten a los derechos fundamentales establecidos en cada uno de los sistemas jurídicos nacionales o los derechos humanos definidos en el esquema internacional. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas consagra o prevé en su artículo primero que los indígenas como pueblos y personas tienen el derecho al disfrute pleno de los derechos humanos y las libertades previstos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la normativa internacional de los derechos humanos. Ahora hablemos de las características de los pueblos originarios. Consideramos que como característica de estos colectivos pueden nombrarse la prioridad en el tiempo en términos de uso y ocupación de un espacio y territorio específico, una distinción cultural asociada a su idioma, organización social, religión, valores espirituales, modos de producción, leyes e instituciones, una conciencia de su propia identidad y el reconocimiento por parte de otros grupos o autoridades estatales. La experiencia de marginación, desposeimiento, discriminación, exclusión, más allá de que no hayan logrado perpetuarse en el tiempo. Una base ideológica construida en la noción de familia, núcleo en el que existe una división de trabajo, dependencia mutua, cooperación de carácter económico en virtud del cambio de derechos y obligaciones y participación en creencias y prácticas culturales, danzas, fiestas, idioma, representaciones, entre otras que configuran su identidad al interior de la comunidad y que se transmiten de generación en generación y, por supuesto, sus organizaciones políticas, sociales, entre otras. En términos jurisprudenciales, en el orden nacional, tenemos a la sentencia del año 2009 expedida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la que se hace énfasis en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, la Convención Internacional sobre la Eliminación de cualquier forma de discriminación racial y la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas, mismas que coinciden en el reconocimiento de la necesaria preservación de territorios, identidad cultural y organización social de los indígenas, el pretendido respeto de la diversidad, la garantía de los derechos de las minorías en los planos público, social, político, económico, cultural, con el fin o el propósito de acabar con la discriminación, la generación de una conciencia frente a las libertades fundamentales y los derechos humanos de los indígenas. En esta sentencia, el tribunal manifestó que el concepto indígena tiene su fundamento en su identificación como miembro a un pueblo indígena, su vínculo en el territorio y recursos naturales, un sistema económico social fijo, diferencia en términos de cultura, creencias, lenguaje, la intención de reproducir, conservar formas de vida, así como un trabajo colectivo. También debemos referirnos al caso Cherán, resuelto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el 2 de noviembre del año 2011. Aquí se reconoció el derecho de los integrantes de la comunidad indígena del municipio de Cherán para elegir autoridades por medio de sus prácticas tradicionales, de acuerdo con sus usos y costumbres.
Se advirtieron posibles problemas derivados de la coexistencia de órdenes jurídicos, derecho estatal frente al derecho indígena, y el tribunal se enfrentó a una brecha de implementación, esto es la separación entre la norma y lo que ocurre en la realidad. Se refirió al derecho a la autodeterminación, destacando su consagración en el artículo segundo, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo primero, apartado primero, y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que consagra que todos los pueblos tienen derecho de libre determinación. En virtud de este derecho, establece libremente su condición política y se provee a sí mismo para su desarrollo social y cultural. Este derecho favorece la protección de las comunidades indígenas que se consideran como un elemento fundamental del Estado mexicano. Autodenominado pluricultural, sustentado en sus culturas. Además, se hizo alusión a la autoadscripción reconocida en la Constitución, en el artículo segundo, así como en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y se destacó que favorece el desarrollo colectivo y la conciencia de identidad, así como el reconocimiento. El tribunal manifestó que conforme al derecho de la autonomía deben adoptarse las medidas que se requieran para la garantía de participación de los integrantes de pueblos indígenas en la integración a órganos y entes del Estado, en la dirección de aspectos de orden público y conforme a usos y costumbres, así como a los modos de organización. Este derecho además comprende la posibilidad de elegir a sus propias autoridades conforme a sus normas consuetudinarias y a través del ejercicio de formas de gobierno local que atiendan a las lógicas tradicionales y normativas y la apertura en la participación política estatal. También se destaca la importancia que tiene la flexibilidad de las reglas procesales en el contexto de protección de derechos de pueblos indígenas, señalando que debe prevalecer una interpretación favorable y que el juzgador debe escuchar las necesidades y demandas de estas comunidades, en especial ante sus condiciones de desigualdad. En el orden internacional hay varias sentencias expedidas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, haremos relación o alusión a algunos casos de manera muy breve. El caso del pueblo indígena Chucurú y sus miembros versus Brasil, sentencia del 5 de febrero del 2018. Caso Pueblos Caliña y Locono versus Surinam, sentencia del 25 de noviembre del 2015. Caso Comunidad Garífuna de Punta de Piedra y sus miembros versus Honduras, sentencia del 8 de octubre del 2015. El caso de los pueblos indígenas Cuna de Mandungandi y Emberá de Bayano y sus miembros versus Panamá del 14 de octubre del 2014. El caso del pueblo indígena Quechua de Sarayaku versus Ecuador, sentencia del 27 de junio del 2012. El caso del pueblo Saramacca versus Surinam del 28 de noviembre del 2007. El caso de la comunidad indígena Chaguayamasa versus Paraguay, sentencia del 29 de marzo del 2006. El caso de la comunidad indígena Yaquiaxá versus Paraguay, sentencia del 17 de junio del 2015. El caso de la comunidad Muiguana versus Surinam, sentencia del 15 de junio del 2005. El caso de la comunidad Mayacna Sumo Aguastigni versus Nicaragua, sentencia del 31 de agosto del 2001. En cuanto a los problemas que dificultan la materialización de los derechos de los pueblos originarios, podemos resumirlos así. El primero, pobreza. De hecho, la pobreza es uno de los problemas más fuertes a los que se enfrentan los colectivos indígenas. Un informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reveló que alrededor del 72%, 8.2 millones de personas de estos colectivos vivían en situación de pobreza y de estos el 26.6% se encontraban en pobreza extrema. En lo concerniente a la alimentación, el informe mención o en cita aseguró que para el acceso a una alimentación adecuada este sector presenta más dificultades que la población mexicana en general. En vivienda, los problemas de acceso a una vivienda digna afectan alrededor de unos 10% de los mexicanos y en el caso de los indígenas este porcentaje aumenta al 40%. En materia educativa,
Aproximadamente el 50% de la población indígena tiene un rezago educativamente hablando. En salud, muchas veces no se logra recibir la atención inmediata por la ubicación de estos colectivos en el territorio nacional o se cuenta con un cubrimiento que es bastante precario. En términos de discriminación, el problema es evidente. Una encuesta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, evidenció que el 44.1% de los mexicanos considera que los derechos de estos pueblos no son respetados. Ahora bien, ¿cuál es el futuro de los derechos de los pueblos originarios? Considero que estamos a la espera de que se abra un nuevo escenario alternativo frente a la represión a la que han sido sometidos estos colectivos, que ya no se otorguen concesiones a megaproyectos masivos que convirtieron en cierta medida una parte de los territorios indígenas en territorios concesionados y que favorecieron claramente la sobreexplotación del agua, la contaminación, la deforestación, así como el uso inadecuado de recursos naturales, afectando pues a los indígenas en general. Los pueblos indígenas más ordenados buscarán exigir que se reconozca de hecho sus derechos y se pretenderá pues que en ese trasegar se acompañe al sistema interamericano de derechos humanos, los procedimientos especiales de Naciones Unidas, particularmente las tratatorias especiales sobre los derechos de pueblos indígenas y los defensores de derechos humanos. Además, para la superación de los rezagos que presentan los pueblos originarios, es necesario que se procuren mecanismos de visibilización de sus problemas, pero no solamente de cara a los indígenas, sino a los no indígenas, buscando que se modifiquen patrones retrógrados de pensamiento que muchas veces se escudan en la ley y que excluyen y favorecen la discriminación de estos colectivos. Es necesario no solo un impulso de un sentir de integración y pluralismo, sino que debe adoptarse o debemos adoptar un modelo que permita una valoración jurídica adecuada de las diferencias. Además, siento que debe investigarse un poco más a profundidad respecto al fenómeno indígena y desde la óptica ya no de un discurso hegemónico liberal de Occidente, sino desde las lógicas de la inclusión, de esas que atenderían a la cosmovisión de los pueblos, a sus particulares formas de ser, de pensarse en lo individual y colectivo, a sus usos y costumbres, a los que en su momento nos referimos, y en México de manera muy específica, obedeciendo a su representación significativa en términos demográficos, la cantidad de indígenas que hay en el país, y de manera mucho más específica a la importancia que tiene la reafirmación de la identidad colectiva, el respeto de sus prácticas y tradiciones. Yo particularmente los invito a que reflexionemos respecto al impacto negativo del fenómeno global para los pueblos indígenas, a los pueblos originarios, ese afán incesante de uniformar que ha generado tensiones en el proceso de globalización y las identidades, la estratificación y surgimiento de avances tecnológicos que se han tornado retrógrados un poco en términos de conciencia de lo cultural y la aceptación de plano de la dominación todavía en pleno siglo XXI. Yo también pienso que es necesario que pensemos en la superación de la idea concebida de protección de pueblos indígenas amparada exclusivamente a la existencia de normas múltiples en la materia, porque para mí no basta con la consagración de los derechos en la Constitución o un marco normativo interno amplísimo en el que se busque la reivindicación y participación o representación de estos pueblos, sino que propenderse por la medición de esas normas. Además es necesario que empecemos a entablar diálogos con las comunidades indígenas, involucrando a sus miembros, permitiendo la generación de visiones nuevas en sus necesidades, especialmente porque pese a la transformación de la sociedad en el contexto global, costumbres, prácticas y tradiciones persisten, siguen sumamente vigentes y eso es innegable. Todas estas reflexiones son más importantes en un escenario como el de Latinoamérica, de represión, de democracia en retroceso, de voluntades políticas escasas, de problemas de comunicación entre lo urbano y lo rural, desconocimiento de la interculturalidad, de la dificultad de superar discursos coloniales. Igual en un escenario multicultural que debe ser pensado en términos de la incorporación de medidas igualitarias que no hagan más grandes la tensión entre indígenas y no indígenas, sino que al contrario las disminuyan y en el que por sobre todas las cosas se ve al indígena como un actor político y social que pretende la superación de justicias históricas
y la construcción de un estado cultural en el que se posibilite o se favorezcan los diálogos interculturales. Básicamente eso era lo que tenía que compartirles el día de hoy.